¿Qué tal? Mi nombre es Antón Javier. Bueno, vamos a hablar de alteraciones de la función cardíaca, ¿no? Para poder entender esto hay que ver algunas generalidades. Comenzamos con algunas generalidades como las cámaras cardíacas, ¿no? El corazón posee cuatro cavidades, como ya saben, dos aurículas y dos ventrículos. Las aurículas son superiores, ¿no? La aurícula derecha recibe la sangre desoxigenada del cuerpo a través de la vena cava superior e inferior. Y la aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada de los pulmones mediante la vena pulmonar. Vamos a la parte inferior del corazón, las cavidades de los ventrículos. Vamos a tener el ventrículo derecho, que bombea la sangre desoxigenada a los pulmones a través de la arteria pulmonar, sería circulación menor. Y circulación mayor sería el ventrículo izquierdo, tiene las paredes musculares más gruesas, obviamente por la exigencia del miocardio, ¿no? Para impulsar sangre oxigenada a través de la aorta a todo el cuerpo y a nivel sistémico. Y lo que lo va a dividir del derecho e izquierdo va a estar separado por el tabique intraauricular e intraventricular. ¿Qué función cumple el tabique este? Es que evite la mezcla de la sangre oxigenada y carboxigenada, oxigenada y carboxigenada. Vamos a hablar de las válvulas cardíacas, cómo están compuestas, ¿no? Vamos a tener distintas válvulas, algunas como la tricúspide, donde está ubicada entre la aurícula y el ventrículo derecho. La pulmonar, entre el ventrículo derecho y arteria pulmonar. La mitral, entre aurícula y ventrículo izquierdo. La aorta, entre el ventrículo izquierdo y aorta. Estas válvulas se abren y se cierran sincronizados con el ciclo cardíaco, evitando el reflujo. Es de vital importancia la válvula para que pueda tener un recorrido unidireccional en un sentido del sistema circulatorio y que no tenga retrocesos. Bueno, vamos a hablar de las capas de las paredes cardíacas, cómo está compuesta, ¿no? Vamos a tener una capa que va a ser el pericardio, epicardio, miocardio, endocardio. ¿De qué se trata cada una de estas capas? Por ejemplo, el endocardio es la capa interna que recubre la cavidad, las cavidades, ¿no? Del corazón y las válvulas. El miocardio son las capas musculares medias que responden a la contracción. Y recuerden que, bueno, que la parte más gruesa es del ventrículo izquierdo, ¿no? Hay como un engrosamiento del ventrículo izquierdo por la contracción o la exigencia que tiene cardíaca que va a ser circulación mayor, sistémica, entonces necesita más esfuerzo, entonces va a estar engrosado lo que sería el músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. El epicardio es la capa externa que forma parte del pericardio visceral. Y el pericardio es el saco protector externo con dos capas, una que va a ser fibrosa y otra que va a ser serosa. Y en medio va a haber un líquido lubricante que en su justa medida en el espacio virtual que hay como una lubricación, es esencial para que no genere fricción este líquido pericárdico. En su medida justa, ¿verdad? Bueno, a tener en cuenta el sistema de conducción eléctrica, ¿no? Químico-eléctrica, que es de gran importancia, si no se podría hacer la contracción muscular sin estos estímulos o despolarización que se produce a través de los estímulos eléctricos químicos, no se podría hacer la contracción, lo que sería el llenado, o la precarga y la poscarga. Bueno, esta parte químico-eléctrica va a partir a través de un marcapaso natural, ¿no? El nódulo senoatrial, ahí comienza lo que sería el estímulo, pero va a tener un tracto internodular anterior, ¿sí? Internodular medio, internodular posterior, que sería en la aurícula derecha. Y también
va a haber una rama que se llama Has de Bachmann, que es el que va a estimular el aurículo, la aurícula izquierda, ¿sí? Después vamos a tener el nódulo atrioventricular, ¿sí? Y continúa sus impulsos que va a estar. Este nódulo atrioventricular va a retardar un poco las señales eléctricas, eh, un milisegundo, para poder favorecer el llenado a la precarga cardíaca, ¿no? Y continúa el estímulo eléctrico a las ramificaciones izquierda y derecha. Fíjense cómo hay dos ramas, la rama derecha, rama izquierda, y las vías de conducción, ¿no? Entonces, si hacemos un repaso para regular el ritmo cardíaco, vamos a tener un nódulo sino auricular, que es el marcapaso natural, en la aurícula derecha. Inicia el impulso eléctrico, ahí comienza todo. Y acuérdense de lo que habíamos hablado recién, de internodular medio, posterior y anterior. Y después el nódulo aurículo-ventricular, que retrasa las señales para coordinar la contracción auricular y ventricular, ¿sí? Y finalmente vamos a tener la fibra de Purkinje, que transmite los impulsos a los ventrículos, asegurando una contracción eficaz. Y eso va a ser lo que será la poscarga o la eyección. Un recorrido de lo que sería la vascularización cardíaca, ¿no? Vamos a tener distintos vasos, como la vena cava superior, la aorta, la aurícula derecha, vamos a tener la arteria coronaria derecha, ¿sí? Arteria descendente posterior, ¿sí? Arteria marginal derecho, vena cava inferior, ventrículo derecho. Vamos hacia el otro lado, vamos a tener arteria pulmonar izquierda, venas pulmonares izquierdas, arterias coronaria izquierda, arteria circunfleja, arteria marginal izquierda, arteria descendente anterior y rama diagonal y ventrículo izquierdo. Todo esto nos permite hacer un mapeo de los vasos coronarios que tienen el corazón o los vasos cardíacos, y de acuerdo a la obstrucción que pueda llegar a tener es la gravedad que pueda llegar a tener el infarto que pueda llegar a generar, ¿no? Por eso es importante es importante entender la fisiología de los que son los vasos cardíacos para poder entender. Por ejemplo, si nosotros tenemos un evento vascular en la arteria coronaria izquierda, en la rama, en la raíz, o arteria coronaria derecha, y que obstruye todo el flujo sanguíneo, va a dejar sin oxígeno ni nutrientes a lo que queda el restante del corazón, o sea, no va a llegar oxigenación y se va a morir. Vamos a tener una necrosis, infarto y necrosis del tejido muscular cardíaco. Para poder entender la alteración de las funciones cardíacas, tenemos que poder definir bien lo que sería, ¿no? La definición, la alteración de la función cardíaca se refiere a cualquier condición que comprometa la capacidad del corazón para bombear sangre suficientemente y afectar al gasto cardíaco, a la perfusión tisular. Incluye las patologías como la insuficiencia cardíaca, arritmia, cardiopatías isquémicas y valvulopatías, ¿sí? Pero para ir entendiendo un poco, tenemos que hablar un poco de lo que sería el llenado, lo que sería la precarga y la eyección de la poscarga. Vamos a tener dos tiempos. Primero, la diástole y la sístole, ¿sí? En la diástole, bueno, es el proceso de relajación y que va a favorecer a lo que sería la precarga, y la sístole es el proceso de eyección, donde se contrae el corazón y eyecta la sangre hacia afuera. Y acá tenemos en este dibujo un gráfico de lo que sería el paso a paso de la diástole, que se llenan los aurículas. Es un llenado pasivo, no necesita energía. Y el segundo paso va a ser llenado activo, que va a través de vencer un poco las válvulas auriculoventriculares, derecha e izquierda, y se llenan los ventrículos.
En la tercera parte, la contracción, que va a ser una contracción isovolumétrica, ¿sí? Y lo que va a dar origen a lo que sería la eyección, que sería la poscarga, y la relajación isovolumétrica, que bueno, que se vuelven a llenar las aurículas, el quinto paso, ¿no? Se llenan las aurículas y bueno, ahí comienza todo el ciclo de vuelta. Esto va a dar origen a la diástole y a la sístole. Bueno, cuando nosotros hablamos del ciclo cardíaco es la secuencia de la sístole, la contracción y la diástole, la relajación para impulsar la sangre, ¿no? Y cuando hablamos del gasto cardíaco, es el volumen de sangre que expulsa por minuto. Hay una fórmula que se utiliza que es la siguiente, ¿no? Un gasto cardíaco igual, ¿sí? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Volumen sistólico, más o menos entre 60 y 70 mililitros, es el llenado de los ventrículos y esos son en mililitros. Y la frecuencia cardíaca son de 60 a 100 la frecuencia cardíaca normal. Entonces son un ejemplo, ¿no? Tenemos cada llenado de los ventrículos para ser eyectado son de 70 mililitros por 70 de frecuencia cardíaca, bueno, y nos da un total de 4.900, ¿sí? Eso después podemos hacer un ejercicio y vamos a ver. Entonces sería la siguiente forma que daría. Gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y eso nos va a dar el gasto cardíaco que tiene el paciente. Y el sistema de conducción, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, la fibra de Purkinje y bueno, es lo que van a regular el ritmo, ¿no? Y también otro que va a intervenir es la regulación hormonal del sistema nervioso autónomo, como el simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca, y la contractibilidad. Y el parasimpático, obviamente, que hace lo contrario para generar una homeostasis, un equilibrio, para mantener dentro de los parámetros de 60 a 100 frecuencias cardíacas por minuto. Hay algunas fisiopatologías, como la insuficiencia cardíaca, que esto va a hacer que tenga un deterioro de la contractibilidad de la sístole o del llenado ventricular, la diástole, y va a haber mecanismos compensatorios, activando el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, causando retenciones de líquidos y vasoconstricción, ¿sí? Para generar esta insuficiencia cardíaca, generar un mecanismo de compensación. Bueno, si hay una isquemia del miocardio, o sea, lo que decimos isquemia, vimos recién lo que sería la anatomía vascular. En la isquemia va a haber una obstrucción coronaria que reduce el flujo sanguíneo, llevando a anginas o a infarto, ¿no? Si hay una obstrucción. Obviamente que va a pasar lo que había explicado antes, de que no va a haber oxígeno ni nutrientes, y entonces se va a infartar el tejido muscular cardíaco. Y cuando hablamos de arritmia, va a haber alteración de la generación de la conducción del impulso eléctrico, la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular, que son complicaciones que pueden llevar al deceso del paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los signos y síntomas que puede llegar a tener un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda? Bueno, puede tener disnea, apnea, bueno, crepitantes pulmonares, fatiga. Esto sería del lado izquierdo. Ahora, si tenemos del lado derecho, vamos a tener edemas periféricos, ingurgitación yugular, ¿sí? Y hepatomegalia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había hablado de, bueno, de que el corazón, si bien es un sistema, hay patologías que son del lado derecho del corazón y patologías que son del lado izquierdo del corazón? Bueno, acá estamos definiendo un poco lo que sería la insuficiencia cardíaca. Y si se complica, la insuficiencia cardíaca puede llevar a complicarse eh, algunas complicaciones como cardiogénicas, que puede ser el shock cardiogénico o falla severo de la bomba. Arritmias graves como fibrilación ventricular
que eso va a terminar o puede terminar en un paro cardíaco. Esto también puede llevar a tromboembolismo o coágulos por estasia o cuando está estasiado la sangre, genera embolismo pulmonar también. Algunos daños orgánicos o multisistémicos, como puede ser la hipoperfusión, o sea, al no poder bombear bien el corazón, la insuficiencia cardíaca, no va a llegar la sangre a los riñones y a nivel hepático. ¿Qué podemos hacer esto con un tratamiento modificando el estilo de vida? Dieta bajo en sodio, ejercicio moderado y control de peso. Eso podemos decir al paciente como enfermeros y hacer un tratamiento, ¿no? O sea, tomar unas conductas para que el paciente pueda cambiar su estilo de vida. Y farmacológico, bueno, inhibidores de IECA, que reduce la poscarga, por ejemplo, el enalapril o el losartán, o los bloqueadores que van a disminuir lo que sería la frecuencia cardíaca, ese estímulo eléctrico, ¿no? Cardíaco, el que va a disminuir la frecuencia cardíaca demandando de oxígeno, el carvedilol, el metoprolol, ¿sí? Y también puede ser que el paciente requiera diuréticos que alivia la congestión, como puede ser la furosemida. Acuérdense que la furosemida es un diurético que no ahorra potasio, en cambio la espironolactona, que es un diurético también potente, bueno, tenemos la ventaja que reabsorbe el potasio, es un ahorrador de potasio, y obviamente que vamos a tener que anticoagular al paciente de prevención de tromboembolismo, ¿no? Warfarina, enoxaparina, ¿sí? Heparina, cualquier anticoagulante que lo indique el médico, ¿verdad? Inotropismo, el manejo de la contractilidad como la divosina, habladobutamina, en el caso de que esté internado el paciente. Intervenciones quirúrgicas, revascularización coronaria, sustitución de las válvulas de depósito, marcapaso, en caso de que requiera, no tiene un marcapaso natural que esté funcionando bien y ni requiere uno que haga el trabajo del nódulo sinusal. Bueno, se le coloca un marcapaso implantable, puede ser intracorpóreo o extracorpóreo, ¿sí? Eso le va a ayudar al paciente a poder tener una vida normal, ¿no? Diagnósticos médicos. Bueno, ¿cómo llegamos a la prueba diagnóstica médica? El electrocardiograma va a detectar arritmias del paciente, ¿sí? Que hay un montón de tipos de arritmias que vamos a ver ahora en la próxima clase. Isquemia, ¿no? Cuando hablamos de isquemia o de infarto agudo del miocardio, lo que tenemos que tener en cuenta no tan solo el electrocardiograma, sino las enzimas cardíacas, que vamos a ver la CPK, CPK-MB, eso vamos a ver ahora cuando veamos infarto. También vamos a tener que hacer el estudio complementario como ecocardiograma, que evalúa la función del ventrículo y las válvulas, los biomarcadores, elevación de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, ahora nos metemos de lleno en lo que sería el diagnóstico enfermero, ¿no? Eh, Vamos a ver, hacer un diagnóstico enfermero que puede ser disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración de la contractibilidad cardíaca, ¿no? Exceso de volumen de líquido relacionado con retención hídrica. Otro diagnóstico, intolerancia a la actividad y el desequilibrio de oferta y demanda de oxígeno. Esos serían como los diagnósticos de NANDA. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de paciente? Bueno, todo depende también qué tipo de cuadro de insuficiencia cardíaca tenga o qué complicación cardíaca tenga el paciente, ¿no? Pero en líneas generales vamos a hablar del cuidado de enfermería, monitorización de los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, el oxígeno, si está ansioso, si está tranquilo, ayudar al paciente, ¿no? Y vamos a tener que tener un balance hídrico de ingreso y egreso, todo lo que ingresa y todo lo que sale, cuantificarlo, el peso diario para detectar sobrecarga de líquidos en el paciente con insuficiencia cardíaca, educar al paciente. ¿De qué manera vamos a educar al paciente? La adhesión de los medicamentos, la dieta bajo en sodio, que es muy difícil manejarlo al paciente así,
Bueno, recomendaciones de los síntomas, si empeora, ¿no? Darle las pautas de alarma al paciente si aumenta la disnea o el edema, ¿sí? Manejo de los síntomas, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, al paciente lo vamos a poner un confortable, como en posición de semi-Fowler, para facilitar la respiración. Cuidado de la piel, el área edematosa, ¿no? Para evitar que se le genere úlceras por presión o por decúbito. Prevención de las complicaciones, bueno, movilización temprana para reducir riesgo de trombosis, ¿sí? Más allá de que nosotros habíamos hablado de la tromboprofilaxis, tenemos que hacer que el paciente se movilice lo cuanto antes, ¿no? Siempre y cuando pueda, de acuerdo a su cuadro. Apoyo emocional, en referencia al grupo de apoyo, a la familia. Bueno, y un montón de cuestiones que vamos a tener en cuenta de acuerdo a la patología que tratemos. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca derecha, vamos a tener congestión de los tejidos periféricos, edema, ascitis en declive, ¿no? Vamos a tener congestión hepática, signos relacionados con la difusión hepática, congestión del tubo digestivo, va a estar anoréxico el paciente, molestia gastrointestinales, pérdida de peso del paciente. Esa sería como línea general de la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda va a tener reducción del gasto cardíaco, intolerancia a la actividad física y signos de perfusión tisular disminuido. Si eso hay que estar atento. Hacer la prueba de lo que sería si tiene buen llenado capilar o no en las extremidades. Congestión pulmonar, ¿sí? Vamos a tener intercambio gaseoso alterado. ¿Qué va a pasar con este paciente? Va a presentar cianosis, que va a ser signo de hipoxia, o edema pulmonar, que va a presentar una dificultad respiratoria, que va a estar ortopneo, va a presentar tos, esputo, espumoso, ¿no? Disnea nocturna o paroxística, ¿sí? Entonces, la definición de la insuficiencia cardíaca izquierda es la incapacidad del ventrículo izquierdo para bombear sangre eficientemente a la circulación sistémica, causando congestión pulmonar. Y la insuficiencia cardíaca derecha es falla del ventrículo derecho para bombear sangre a la circulación pulmonar, o sea, circulación menor, generando congestión venosa sistémica, ¿sí? Y la insuficiencia cardíaca derecha suele ser secundaria a la insuficiencia cardíaca crónica, por retroceso de la presión o por causas primarias como enfermedades pulmonares crónicas, como el EPOC, ¿no? Fisiología normal del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a hacer el ventrículo izquierdo? Como habíamos visto antes, bombea la sangre oxigenada a la aorta para perfundir órganos, ¿no? El ventrículo derecho envía sangre desoxigenada a los pulmones para oxigenarlo. Circulación menor. Interdependencia ventricular es en el caso de que el fallo de los ventrículos afecta al otro por sobrecarga de presión volumen. O sea, si hay una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, bueno, viceversa, afecta al otro ventrículo, ¿no? Cuando hablamos de las fisiopatologías, insuficiencia izquierda, la difusión sistólica reduce la fricción de eyección, ¿sí? Post-infarto. La difusión sistólica, rigidez ventricular que dificulta los llenados, ¿sí? Y la congestión pulmonar aumenta la presión de los capilares pulmonares, edema intersticial alveolar. Bueno, la insuficiencia cardíaca derecha va a generar una sobrecarga de la presión, ¿no? Hipertensión pulmonar va a generar POC, tromboembolismo y va a generar hipertrofia. La sobrecarga del volumen va a generar una regurgitación de la tricúspide y la comunicación intraventricular. La congestión sistémica
va a generar edemas periféricos, hepatomegalia y ascitis. Bueno, vamos a hablar de la farmacología de la insuficiencia cardíaca izquierda. Vamos a tener que darle al paciente diuréticos de ASAs, como la furosemida, para reducir la congestión pulmonar. Y ECAS o de ARA-2, ¿no? El anapril o el losartán, para disminuir la postcarga. Y beta bloqueadores como el carvedilol para reducir la demanda de oxígeno. Eso sería la insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca derecha y los tratamientos farmacológicos. Vamos a tener diuréticos como la espironolactona para edemas periféricos, anticoagulantes, si hay fibrilación auricular, oxigenoterapia en caso de hipoxemia o cor pulmonar. Ahora, la cuestión de tratamiento no farmacológico, la restricción del sodio, eso tranquilamente podemos educar al paciente. Rehabilitación cardíaca con ejercicio supervisado, siempre estar supervisado, ¿no? No van a hacer ejercicio de alto rendimiento porque el paciente no lo va a poder hacer. Y dispositivos, marcapaso, ¿sí? Eh, Vamos a tener prueba de diagnóstico, ¿no? Pruebas médicas de insuficiencia cardíaca izquierda, ecocardiograma, la radiografía de tórax, cardíaca y pulmonar, ¿no? En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, cateterismo derecho, presión venosa central elevada, TAC torácico y hipertensión pulmonar. Y también biomarcadores, BNP, NT, elevados en ambos casos. Y bueno, ahora vamos a hacer diagnósticos enfermeros. Uno sería, por ejemplo, deterioro del intercambio gaseoso relacionado con edema pulmonar. Otro sería intolerancia a la actividad por desbalance de oferta y demanda de oxígeno. Eso sería diagnóstico enfermero de insuficiencia cardíaca izquierda. Insuficiencia cardíaca derecha. Va a haber un exceso de volumen de líquido relacionado con retención hídrico. Ese sería el primer diagnóstico. Y el segundo sería riesgo de deterioro de la integridad cutánea por edemas periféricos. Esa sería insuficiencia cardíaca derecha. Los cuidados que tenemos que hacer: monitoreo de saturación de oxígeno, administración de oxígeno según la necesidad del paciente, ¿sí? Control de signos vitales, el paciente va a estar monitoreado, depende cuál es el estadio del paciente, en su etapa aguda y su gravedad puede ser que esté en la unidad de coronaria, ¿no? Bueno, lo que vamos a seguir haciendo es poner al paciente en posición semifoble para mejorar la ventilación, educación sobre la adherencia a diuréticos y reconocimiento de disnea progresiva, o sea, si el paciente que pueda entender de lo que le está pasando por su cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda. Para la insuficiencia cardíaca derecha, vamos a tener control diario del peso y balance, elevación de las extremidades inferiores para reducir el edema y valorar las funciones hepáticas, signos de ictericia, ascitis, o sea, si presenta una coloración amarillenta, sería ictericia, y ascitis, bueno, si tiene el abdomen distendido se puede ver que genera una ascitis, ¿no? Obviamente que vamos a tener que evitar fármacos nefrotóxicos. Lo que son nefrotóxicos por excelencia son los AINES, que son los que van a necesitar que sí o sí ser eliminados por la riñón. Es fomentar el autocuidado, un plan de alimentación, ejercicio y seguimiento. Eso tendríamos que plantearnos nosotros cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Haciendo la introducción de lo que sería la insuficiencia cardíaca y bueno, entran distintas patologías. Pero necesitamos saber más o menos cómo funciona el corazón para poder hablar de distintos tipos de insuficiencia. Ahora vamos a hablar de arritmia. Para poder entender arritmia tenemos que ver cómo se grafica
el electrocardiograma, de acuerdo a los impulsos eléctricos que habíamos visto antes, ¿sí? Esto de tener una línea de base, lo que sería en el electrocardiograma es una línea continua, que si está polarizado la membrana celular cardíaca a los impulsos eléctricos, esto que habíamos hablado recién de los impulsos electroquímicos, cuando están polarizados tiene una línea de base continua. Ahora cuando se despolariza, por ejemplo, este gráfico que vemos acá, vamos a ver que cuando se despolariza va a empezar a aparecer la onda P hasta la mitad, se despolariza y después se empieza a polarizar de vuelta y tiene una iso carga, que sería que vuelve a polarizarse y como está polarizado tiene una línea recta y se vuelve a polarizar no la aurícula sino el ventrículo, que acá tenemos la onda QRS, eso es la despolarización del ventrículo, hasta que se vuelve a polarizar y tiene una línea isoquímica polarizada y finalmente eh, tenemos la onda T, que es la repolarización del ventrículo, ¿sí? Eso sería para poder entender en líneas generales lo que sería el impulso eléctrico, cómo viaja y cómo se grafica en un electrocardiograma. Bueno, acá para poder explicar un poquito mejor, vamos a ver que tenemos antes de la onda P, tenemos una línea que es plana y ahí está polarizado. Cuando se despolariza la aurícula, aparece la onda P, que es el primer impulso del marcapaso nódulo auricular, aparece la onda P. Después aparece un segmento que es plano de vuelta, que está polarizado, que es el PQ, ¿sí? Y después aparece la despolarización de lo que sería el ventrículo, los ventrículos en realidad, y que aparece la onda QRS, ¿sí? Y después vamos a ver que se vuelve a polarizar y aparece el segmento ST, ¿sí? Y se despolariza en lo que serían los ventrículos, aparece la onda T. Eso para poder entender un poquito mejor de lo que veníamos hablando. Bueno, vamos a hacer una introducción de lo que sería. Eso sería un ritmo sinusal, siempre y cuando la frecuencia sería de 60 a 100. Tenemos esto de la onda P, QRS y onda T, 60 ciclos en un minuto, ¿sí? Siempre y cuando no haya ninguna patología, como por ejemplo cuando hablamos de arritmia, quiere decir que no hay ritmo, ¿no? Arritmia. Pero hay varias definiciones que tenemos que tener en cuenta. Primero, cuando hablamos de un paciente sano, vamos a hablar de, por ejemplo, que cuando hablamos de arritmia son las alteraciones o las frecuencias regulares o sucesos del ritmo cardíaco, causado por anomalías en la formación de la conducción del impulso eléctrico y se puede clasificar siendo sinusales o no patológicas en taquirritmia, bradirritmia y arritmia irregular. Sí, cuando hablamos de taquirritmia estamos hablando de una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y si hablamos de bradirritmia estamos hablando de 60 latidos por minuto. Si hablamos de arritmias irregulares, los latidos no coordinan, hay una extrasístole o fibrilación auricular. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay un orden electroquímico del impulso eléctrico, que hay una onda P, Q, R, S y una onda T regular. Puede ser que aparezcan dos ondas P, ¿sí? Y después aparece QRS, T, ¿sí? Hay como dos impulsos que salen primero de la aurícula y del nódulo sinusal, pero no tienen una conducción para su ciclo, que sería que los ventrículos también tengan una conducción eléctrica.
Entonces aparece dos disparos de lo que sería el nódulo auricular y después continúa como si fuese normal, onda QRS, onda T. ¿Sí? Si pasan más de 100 por minuto, estamos hablando de una taquirritmia. Si estamos hablando de menos de 60, hay una bradirritmia, o sea, como que está disminuido los impulsos eléctricos. Siempre cuando hablamos de los impulsos eléctricos, estamos hablando de lo que sería la onda P, URST, ¿sí? Bueno, para hacer una recapitulación de todo esto que estamos hablando, vamos a hablar de la fisiología normal de la conducción cardíaca, ¿no? Para poder entender un poquito mejor, vamos a ver cómo continúa, ¿no? El nudo sinusal es el marcapaso natural que dijimos que, bueno, de 60 a 100 va a generar el impulso eléctrico por minuto, ¿no? Y el nódulo auriculoventricular va a retrasar el impulso eléctrico para permitir el llenado del ventrículo, ¿sí? El tercero sería el haz de His y la fibra de Purkinje que distribuye los impulsos a los ventrículos, ¿sí? Y el potencial de acción cardíaco es la fase de la despolarización y la repolarización regulando los iones, ¿sí? Esto cuando hablamos de potencial de acción, estamos hablando de la membrana celular, que bueno, que vamos a tener un lado potasio y otro lado calcio y sodio, y bueno, esos son los que van a polarizar y despolarizar. Cuando está la carga de ambos lados igualado, está polarizado, porque tiene la misma carga afuera que adentro. Ahora, cuando se despolariza, quiere decir que hay una alteración de las cargas. Hay más o menos adentro y afuera de la membrana celular distintas cargas. Hay una diferencia de carga. Entonces, eso hace referencia al potencial de acción. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología, ¿sí? Por ejemplo, la alteración de la automatización de las células cardíacas fuera del nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. Genera impulsos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, puede parecer la taquicardia ventricular o también puede tener un bloqueo de la conducción, una interrupción de la transmisión del impulso. Esto se llama bloqueo auriculoventricular de tercer grado o una reentrada de circulación eléctrica anormal, que esto, o sea, hay como distintos estímulos y va a tener una fibrilación auricular o taquicardia supraventricular, sería una de las patologías. La causa común de la isquemia del miocardio va a generar un desequilibrio electrolítico como el potasio y el magnesio, va a generar cardiopatías estructurales farmacológicas, ¿no? Los signos y síntomas de la taquirritmia, por ejemplo, el paciente que tiene taquirritmia que está por encima de 100, ¿sí? Va a tener palpitaciones, ansiedad, dolor torácico, disnea, diaforesis, va a estar con esa transpiración profunda, diaforesis es como esa transpiración excesiva que tiene el paciente. En el caso de grave va a generar hipotensión y puede generar un síncope del paciente. ¿Qué pasa con el paciente que tiene bradirritmia? El que tiene el o la frecuencia cardíaca menor a 60, ¿no? Va a presentar fatiga, mareo, va a estar desganado, puede presentar síncope, puede presentar un cuadro de confusión por esta carencia de suplir la demanda de oxígeno, hipotensión, intolerancia a los ejercicios, y en el caso grave puede generar un paro cardíaco con la bradirritmia, ¿sí? Va bajando la frecuencia cardíaca tanto que en un momento dado el paciente se para. Complicaciones que puede llegar a pasar con estos pacientes que tienen arritmia, accidente cerebrovascular por embolismo de la fibrilación auricular, o sea, esto de la fibrilación de auricular va a generar embolia o algunos trombos que van a generarse y van a viajar y se van a impactar en el cerebro. Paro cardíaco, en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, son los dos, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular son los dos ritmos o las dos arritmias que son desfibrilables. ¿Qué quiere decir esto? Que se usa el electroshock
para poder generar una coordinación electroquímica cardíaca, ¿sí? Y síndrome de bajo gasto cardíaco, como el shock, falla orgánica, multisistémica o muerte súbita, como la arritmia ventricular maligna, ¿no? Bueno, el tratamiento farmacológico vamos a tener varios. Por ejemplo, las antiarrítmicos, vamos a tener clase 1, 2, 3 y 4. Bueno, en el primero, clase 1, vamos a tener la lidocaína, que bloquea los canales de sodio, arritmias ventriculares, ¿no? El clase 2, bloqueadora de metoprolol, reduce la actividad simpática. Clase 3, vamos a utilizar la amiodarona, que prolonga el potencial de acción, ¿sí? La clase 4, la verapamilo, que bloquea los canales de calcio, que tiene arritmias supraventriculares, ¿no? Y los anticoagulantes, la warfarina, que va a generar prevención de la ACV o la fibrilación auricular. Y para tener en cuenta lo no farmacológico, vamos a tener, por ejemplo, cardioversiones eléctricas para taquirritmia inestable, ablación con catéter, ¿sí? Elimina los focos arritmogénicos, o sea, esos focos que están haciendo descarga cardíaca, se van a eliminar. Marcapaso, que va en bradirritmia sintomática. Y desfibrilador implantado para impedir que la muerte súbita del paciente, ¿no? ¿Cómo se puede diagnosticar esto? Obviamente que con el electrocardiograma va a identificar el tipo de arritmias, en la onda P o ausente en la fibrilación auricular, monitoreo como el Holter, que registra el electrocardiograma continuo de 24 a 48 horas de acuerdo a lo que se le pida acá al estudio. Estudios de electrofisiológicos como mapeo del circuito anormal, biomarcadores como la troponina, si hay isquemia asociada, ¿no? Ahora vamos a lo que nos compete como diagnóstico enfermero. La disminución del gasto cardíaco relacionado con frecuencia cardíaca irregular sería el primer diagnóstico. Otro de riesgo, el deterioro de la perfusión tisular, cerebral, cardíaca, por arritmia. Otro, ansiedad relacionada con palpitaciones y miedo a complicaciones, sería otro, ¿no? Ese sería diagnóstico de enfermero. Ahora, nosotros tenemos que hacer el cuidado de enfermería, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a monitorear continuamente el paciente, todos los signos vitales, el electrocardiograma en tiempo real, esto lo vamos a ver en el monitoreo, ¿sí? Continuo, el monitoreo que está conectado con el paciente, con cable paciente. Ahí nos va a arrojar los signos vitales del paciente, como la presión arterial, la saturación, el oxígeno, el nivel de conciencia. Esto hay que evaluar al paciente si está consciente o no, si está ansioso, eh, poder contenerlo al paciente. Manejo de medicamentos, vigilar los efectos adversos, bradicardia con los bloqueantes, o el QT prolongado por amiodarona. O sea, cuando nosotros administramos medicamentos tenemos que saber cuáles son los efectos adversos. Eh, Anticoagulantes orales, así que el paciente tome, educar al paciente, reconocer los síntomas de alarma, ¿sí? Las pautas de alarma como el síncope, dolor torácico, evitar el desencadenamiento de desencadenantes como la cafeína, el estrés y fármacos pro arrítmico, ¿sí? Preparación para el procedimiento, ayunar precardioversión, o vamos a realizar la ablación, esto de quemar algunos el sitio del corazón donde están haciendo esta desfibrilación o esta arritmia, quemar esa partecita, bueno, eso sería la ablación cardíaca. Cuidado post implante del marcapaso, evitar el movimiento brusco, ¿sí? Prevenir complicaciones como
movilizar tempranamente para reducir los riesgos de la trombosis, evaluar la parte neurológica del paciente con fibrilación auricular. Bueno, eso sería como lo que tenemos que tener en cuenta para cuando hablamos de arritmia. Es un repaso del sistema nodal cardíaco, ¿no? Nódulo sinusal, ¿sí? Que es la parte azul, nódulo sinoauricular y nódulo de Flake o FLAC, ¿sí? En la parte fucsia o rosa, no sé cómo lo quieran llamar, el tracto interno nodular anterior, ¿sí? Vamos a tener ahí. Ahí va por los impulsos eléctricos, ¿sí? Va a ver que también está conectado con el tracto internodular medio, que es el azul, ¿sí? Es unidireccional, ¿sí? Y después tenemos el tracto internodular posterior. Fíjense, en la flechita va en un sentido. Hay patologías que hacen que, bueno, circulen en círculo y ahí es donde aparece varias ondas P. Acá en la aurícula derecha, donde surge el primer impulso, donde aparece la onda P, ¿sí? Después tenemos lo que sería la parte verde, que sería nódulo ventricular, que acuérdense que va a tener un retraso, ¿sí? Para que se pueda llenar los ventrículos. Y continúa unidireccional hasta que se ramifica el nódulo de Tawara. Vamos a tener dos ramas, rama derecha y rama izquierda, y la fibra de Purkinje, ¿sí? Y me faltó hablar de la aurícula izquierda, que va a tener el fascículo de Bachmann, ¿sí? Que también va a generar el impulso eléctrico. Cuando sale el impulso del nódulo sinusal, va unidireccional para la aurícula izquierda también, sincronizado con la aurícula derecha, ¿sí? Si bien se origina todo en la aurícula derecha, la aurícula izquierda también está sincronizada. Y bueno, lo normal sería que tengan este sentido. Si hay alguna descarga anormal, genera complicaciones, ¿sí? Eso para tener en cuenta la fisiología del sistema de conducción cardíaco. Llegamos hasta acá, gracias por su atención, pero esto sería la primera parte para ir introduciéndonos. Después vamos a hablar de distintos tipos de arritmia, bloqueos. Eso lo dejamos para la segunda parte. Así que bueno, desde ya gracias por escucharme hasta el último momento. Espero que les sirva para poder tener un mejor aprendizaje.